Mi nombre es Natalia Lozano y les voy a dar mi percepción de los casos clínicos que hemos visto, como aspectos positivos, aspectos para mejorar, cómo ha sido mi proceso de aprendizaje y el caso clínico que más me ha llamado la atención. Entonces, uno, me parece una metodología muy interesante porque es muy dinámico. No es ir a dar clases, sino es todo el conjunto en el salón con el mismo doctor, buscando la solución a un caso clínico de la vida real, buscando cómo esa solución a lo que vamos a ver el resto de nuestras vidas. Es como esa puerta adentrándonos a lo que vamos a ver en quinto, a lo que vamos a empezar a ver en quinto, a lo que vamos a terminar viendo al final de la carrera, como entender que no es un órgano, de que no es un tejido, sino es un conjunto que forma un sistema, de que todo está relacionado con todo, que lo que puede afectar a uno lo puede afectar a tres más, o inclusive a ninguno. O sea, es como formar esa red de conocimiento que tenemos y ya por fin ponerla a prueba. Es como todas las básicas que nos han enseñado el semestre pasado, este semestre primero, todas esas básicas, ahora la estamos poniendo a prueba. Estamos poniendo a prueba todo lo que sabemos, estamos poniendo a prueba todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido. Inclusive seguimos aprendiendo muchísimas cosas, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas, pero tenemos la oportunidad de equivocarnos, porque estamos ahí en el aula con el doctor, de cometer los peores errores, de llegar con diagnósticos muy raros. Tenemos esa oportunidad de no equivocarnos, ya que no estamos frente a frente con una persona, con un paciente, con lo que siente, y no podemos equivocarnos claramente estando con una persona tratando una vida. Entonces, claro, eso me parece muy interesante, como eso es muy bueno, porque tenemos la oportunidad de equivocarnos, pero tenemos la oportunidad de corregirlo ahora y a tiempo, para en el momento que lleguemos a tratar a una persona de verdad, podamos como mejorar en ciertas cosas. De pronto un aspecto para mejorar puede ser que claramente nos damos cuenta que hay algunas falencias en algunos sistemas que de pronto fueron como estudiados en su momento, como que ya no han sido repasados últimamente. Entonces podría ser interesante que hayan de pronto tutorías en el mismo horario de Morfo, porque pues tenemos un horario de 7 a 1, puede ser que en algunos días que no tengamos un bloque de clase, hacer ciertas tutorías de algunos temas o tutorías inclusive de las patologías, sería muy interesante, y llegar como muy bien al último día, que es como la resolución del caso clínico, llegar como ya con todo formado, no como con dudas al caso. Pues claramente tendremos dudas del caso, pero no llegar como con dudas de cosas que ya deberíamos en ese momento saber perfectamente y entenderlo perfectamente más que todo. Me parece que pues mi proceso de aprendizaje ha mejorado muchísimo, porque claramente uno nos pone a todos a prueba como de lo que sabemos, y pues si no sabemos nada no podemos llegar a una conclusión mínima, porque realmente tenemos que estudiar. Entonces me parece eso muy bueno. Dos, que claramente a pesar de que haya un quiz y que a todos nos estrese, es una manera como de hacernos tener una disciplina diaria de tienes que estudiar esto, tienes que entender esto, si no entiendes pregunta, porque claramente va a llegar un punto en el que no podemos dejar todo acumularlo. Entonces eso nos ayuda como uno a repasar diariamente, me parece, y dos, como a entender que tienes que rellenar esos huequitos que nos están faltando. El caso clínico que más me llamó la atención fue el de Emilio, que estaba relacionado con el hígado. Emilio era un hombre de 45 años que además era sedentario, tenía sobrepeso, y él, su motivo de consulta realmente fue porque tenía mucho cansancio y debilidad, además de un dolor abdominal del lado derecho, en la parte alta, y llevaba un año de evolución. Una cosa que realmente me parece sorprendente, que una persona después de un año realmente no considere como este tipo de cosas importantes, y que había aumentado en los últimos 2 meses. Entonces, ¿por qué me parece muy interesante este caso? Realmente, primero, el hígado, las funciones que tiene el hígado, que son muchas funciones y son muy importantes, me parecen muy interesantes, como esa morfofisiología que tiene el hígado, como es un órgano que puede regenerarse, pero como llega a un límite, tiene una línea, y como de verdad uno sobrepasa esa línea, o sea, como que hay mayor tejido fibroso que células, que ya no hay punto de retorno, o sea, se llega al límite y ya no hay vuelta atrás, ya no hay una regeneración. ¿Cómo podemos llegar de verdad al límite de un órgano con estas funciones?
Otras cosas que me parecieron súper interesantes fue cuando estábamos resolviendo el caso clínico, como esos exámenes diferenciales que había, porque tenía síntomas relacionados, por ejemplo, con pancreatitis, y había unos exámenes de lipasa, por ejemplo, que eran como esos exámenes diferenciales que podían decirte como no, por aquí no era, ubícate más por este lado. Al final, este paciente tenía esteatosis hepática no alcohólica.